clase del tema que estamos avanzando, del tema número 2, de las fuentes del derecho constitucional liberal clásico. Y como el derecho constitucional clásico repercute hasta el presente, es parte de la actual constitución, lo cual desmiente totalmente que la constitución boliviana actual no tenga influencia del liberalismo. Claro que tiene influencia del liberalismo, como que también tiene influencia del derecho constitucional social. Es más, es parte del derecho constitucional social, pero lo que tenemos que tener en claro es que no es una constitución nueva, que establece un nuevo orden, un nuevo Estado, que se ha eliminado la república. Eso es absolutamente falso. Como hemos visto, las fuentes del derecho constitucional dentro del liberalismo implican esta posibilidad, no solo esta posibilidad, sino esa materialidad de la realidad de que los institutos del derecho constitucional liberal funcionan y se encuentran incorporados en la Constitución boliviana, teniendo como fuentes al derecho constitucional británico, o estamos viendo al derecho constitucional norteamericano, y posteriormente veremos al derecho constitucional francés. Yo sé que muchas de las enseñanzas que se hacen en derecho constitucional en Bolivia se limitan al derecho constitucional francés, pero esa es una mutilación seria, porque cuando ustedes obtengan el grado académico y probablemente vayan, muchos de ustedes, la especialización, el diplomado, la maestría, el doctorado, pues quedarían bastante mutilados, que no se saben las fuentes mismas del derecho constitucional vigente, y son pues necesariamente las fuentes del derecho constitucional liberal clásico. Entonces tengo un material preparado que lo vamos a compartir. Nos hemos quedado en la enmienda quinta. Bien, estamos en las enmiendas norteamericanas. Recapitulando, habíamos dicho que la Constitución norteamericana es una constitución orgánica u organizacional, porque únicamente se encarga de organizar el aparato estatal federal norteamericano. Básicamente, la propia Constitución norteamericana como tal no establece derechos y garantías. Eso es importante comprender. El texto de la Constitución norteamericana no establece derechos y garantías. Si fuera ese el caso, pues mandaría al tacho de la basura esos conceptos que nos enseñan que es la norma suprema que organiza el Estado y otorga derechos y garantías. Pero estamos viendo que la propia Constitución norteamericana, tal como también fue el caso de la Constitución boliviana fáctica del 13 de agosto de 1825, las dos son únicamente organizacionales. Reconocen el aparato, en el caso norteamericano, federal, su composición por los estados que la conforman, pero además la configuración, estructura y funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el caso de la Constitución norteamericana. Por tanto, es una constitución orgánica, organiza al aparato estatal. En el caso de los derechos y garantías, señalamos también, y recapitulando, que estos se encuentran inmersos dentro de la Declaración de Derechos, así se llama también, a las 10 primeras enmiendas. Son las 10 primeras enmiendas de la Constitución norteamericana y se conocen universalmente como la Declaración de Derechos, la Carta de Derechos, e incluso le llaman en algunos casos el Bill de Derechos, asimilándolos o pretendiendo asimilar lo que existía en Inglaterra. Vámonos, ya habíamos visto las enmiendas hasta la enmienda cuarta. Enmienda quinta. Se establece al derecho de juicio con jurados. Indica también que no podrá juzgarse una persona dos veces sobre los mismos delitos, el derecho a guardar silencio, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y la no supresión de la libertad ni otros castigos sin juicio previo. Notarán que esta enmienda tiene correlación también con el sistema constitucional boliviano. ¿En qué preceptos están? A ver, Claudia Verazaín. Sí, ¿está en clase? ¿En qué preceptos están los que hemos mencionado como enmiendas? Doctor, tengo un pequeño problema. ¿Sí? Todos tenemos problemas, la ¿no? Conexión. Ya, está bien. Sí, no se haga bien. No se haga ningún problema.
Ya le hemos encontrado varias posibilidades de que exista aquello. En el examen no puede tener problemas. Adriana Orozco. Adriana Orozco, ¿está en clases? Muy buenos días. A ver, señálenos, ¿en qué preceptos de la Constitución están esas enmiendas? Habíamos mencionado estas enmiendas y seguramente usted atentamente nos está haciendo seguimiento. No sé, doctor. No sabe, entonces, ¿por qué está en clase, señorita? Hemos quedado en que se iba a leer la Constitución. ¿Ha leído la Constitución? Sí, doctor. ¿Y entonces por qué no me dice? ¿Cuál es la limitación? Si usted ha leído la Constitución, ¿cuál sería la limitación para no poderme decir? A ver, Daniel Chijo Mamani. Daniel Chijo Mamani, buenos días. Daniel Chijo Mamani. Daniel Chijo Mamani, ¿está en clases? Daniel Chijo Mamani. Bueno, no está en clases, vamos a tener que sacarle de la reunión. Diego Choque Flores. Diego Choque Flores. Sí, buen día, doctor. Buenos días. A ver, ¿en qué preceptos de la Constitución están esas enmiendas que hemos visto de la Constitución norteamericana? La enmienda quinta. Sinceramente no lo recuerdo bien, doctor. No lo recuerda bien, o sea, ¿ha leído o no la Constitución? Le estoy preguntando, estimado amigo. Hola, Daniel Choque Flores, ¿está? Daniel Choque Flores, ¿está? ¿Está Daniel Choque Flores? Bien, parece que no está. Jazmín Flores. Jazmín Flores. Jazmín Flores. ¿Jazmín Flores está o no? ¿Jazmín Flores está o no? Bueno, si se conectan para, no sé, luego dormir, para no hacer seguimiento a clases, no me queda otra cosa que pues aplicar el reglamento. Tienen que estar siguiendo las clases, es tanto como estar en el aula. No es cuestión de que entren al aula, dejen su mochila y salgan y digan que están presentes. Jefferson Gary Gómez. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, usted tal vez tiene idea de dónde están ubicadas esas enmiendas que hemos mencionado de la enmienda quinta norteamericana. ¿En qué preceptos de la Constitución boliviana están? El artículo 15, doctor, derechos fundamentales. A ver, así me gusta, aunque equivocado. A ver, adelante, explíquenos. En el artículo 15 de la Constitución de Bolivia dice: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Muy bien, me gusta que exponga su criterio, aunque no está en el punto. En realidad, esa es protección del derecho a la vida, a la integridad física, pero me gusta que se respondan así y de manera afirmativa. Usted va a fungir como buen abogado, una vez que se ubique de los preceptos, pues va a responder y está haciendo honor a la carrera que está usted formándose, aunque esté equivocado. Yo les voy a dar las respuestas. Vamos con otras personas. A ver, Yuri Gabriel Morales. Yuri Gabriel Morales. Sí, buen doctor. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. A ver, usted díganos en qué preceptos estarían estos de la enmienda quinta. La enmienda quinta, ¿En qué preceptos de la Constitución estarían? No ser juzgado 2 veces, la sanción solo puede ser por autoridad competente, se les respeta un juicio. ¿Dónde estará eso?
Recién está buscando, ¿no? A ver, pero aproximadamente, ¿dónde estaría? Bien, les voy a dar las respuestas, queridos amigos, porque creo que voy a perder toda la mañana tratando de decirles su responsabilidad que tendrían que haber leído la Constitución, pero les voy a dar un rango. Un rango se llama un conjunto de preceptos por los cuales debiera estar la garantía. Sí, es fácil ahora escribirme. Están de los artículos, van a leer, cuando hablen de garantías, siempre van a leer los artículos 109 a 124. Por favor, cuando hablemos de garantías y de este tipo de garantías, siempre vamos a estar a lo que establecen los artículos 109 a 124. Les ruego, por favor. Y ahora si hacemos ese rango de lectura, ya que ustedes no tienen, no sé, no hay alguien que se anime, mira, aquí está, esto indica el 117, el non bis in idem, no puede haber dos juicios. Eso debiera ser de un estudiante de Derecho, pero no nace de ustedes, hay que estar preguntando, de muchos seguramente está mal su equipo, que no tienen viabilidad. Sí, ahora es fácil decirlo, cuando ya se les ha señalado, pero para en otra ocasión. Cuando tengan que buscar garantías, siempre busquen de los artículos 109 al 124 y van a saber una buena importante parte de la Constitución. Y obviamente les voy a preguntar el día martes. Voy a seguir machaconamente preguntando de la Constitución porque noto esa insuficiencia que tenemos. Yo sinceramente no sé cómo han logrado aprobar las asignaturas previas del primer año cuando no tienen el mínimo conocimiento de nuestra Constitución. Derecho a guardar silencio corresponde, no puedo declarar, no. Puedo guardar silencio y no estoy obligado a declarar contra mí mismo. A ver, una pregunta ya de lógica. ¿Yo puedo declarar contra mí mismo? ¿Una persona puede declarar contra sí misma? Están con Constitución en mano y les pido leer. Les doy unos 2 minutitos, busquen las garantías que les dije del 109 al 124. Una persona podrá declarar contra sí misma. Primero lean, después les voy a dar la oportunidad para que hagan uso de la palabra. Pero lean, por favor, primero. Busquen del 109, ya que no han leído la Constitución, al 124. Este documento que están leyendo se llama Constitución. Constitución Política del Estado se llama lo que están leyendo. Eso debieran haber leído desde el prefacultativo y en mi clase yo les voy a exigir. Pero les estoy dando un placito, un minutito, lean, por favor, busquen y luego vamos a analizar. Adelante, por favor, tienen un minutito para revisar. Doctor, y por favor, están leyendo, van a tener la oportunidad de usar la palabra. Doctor, buen día. El artículo 121. Por favor, están leyendo. No he otorgado todavía el uso de la palabra, pero Noemí, usted va a encabezar la lista de los que voy a preguntar. Está bien, doctor. Muy bien, ahora sí, Noemí, exprese su criterio, por favor, les ruego. Bueno, buen día, doctor y compañeros. La pregunta es si uno puede declarar contra sí mismo. Adelante, por favor, en ese contexto. Sí, doctor, desde mi perspectiva, puede declarar contra sí mismo, pero no puede ser obligado. Bien, ¿algún otro criterio? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Cristian, buenos días. Adelante, por favor. Según el artículo 121, el punto 1, no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra parientes de primer grado, no consanguíneos, hasta 4º grado. Entonces, tiene derecho a guardar silencio, y tampoco puede declarar contra sí mismo, doctor. No.
¿Puede o no puede declarar contra sí mismo? Usted dice que no puede. Noemí nos dice no estar obligada. En realidad, Noemí tiene razón, porque no existe obligación. ¿Y por qué viene a colación este precepto? Y siempre lo explico a estas alturas de mi clase. Miren, cuando ustedes van a ir a la policía o van a estar incluso ante jueces y dicen, yo quiero declarar contra mí mismo, y probablemente una autoridad, normalmente los policías, los abogados conocen de esto, le dicen, no, ¿acaso no sabe abogado que no puede declarar contra sí mismo? Una persona sí puede declarar contra sí misma. Sí puede declarar, lo que no puede es ser obligada a declarar contra sí misma. Cuidado, que explico luego esto y lo vuelvo a preguntar en el examen y el 90% me dice no puede declarar. Y de paso me discuten. En el marco del 121.1 de la Constitución Política del Estado, la persona no puede ser obligada a declarar contra sí misma. Y en el marco del 114 no será sometida a torturas y esas cosas. Pero la persona sí puede declarar contra sí misma. Sí puede declarar contra sí misma si así voluntariamente lo quiere. Es más, si es su micrófono, Hugo, por favor. Pero así, si es de su micrófono hay interferencia. Bien. Entonces, una persona sí puede declarar contra sí misma. Lo que pasa es que no puede ser obligada a declarar contra sí misma. Y peor aún, no puede ser obligada mediante torturas a declarar contra sí misma. Pero si la persona quiere declarar contra sí misma, puede hacerlo. Porque justamente en eso se basan los procesos abreviados. Los procesos abreviados se basan en el derecho que tiene la persona en declarar contra sí misma. Porque la limitación, la garantía que se tiene es que no sean obligados. Y Noemí ha tenido plena razón al expresarnos ese criterio. Como notarán, no estamos interpretando, no estamos más que aplicando lo que marca nuestra Constitución Política del Estado. Conmigo no vamos a tener esos juegos de malabarismo, de interpretación, de lo que dice un autor y no. Constitución, porque así vamos a actuar en tribunales. Enmienda sexta. Derecho a que los jurados para el juicio sean del lugar del hecho. Derecho a conocer el contenido de la acusación en juicio criminal. Derecho a ser defendido por un abogado. Estos preceptos también se encuentran dentro del marco constitucional boliviano, excepto el primero, porque no tenemos nosotros juicios por jurados. Como había dicho en la clase anterior, habíamos intentado en algún momento tener juicios mediante jurados, jueces ciudadanos, pero ha fracasado aquello porque no es nuestra costumbre el estar dentro de las normas del derecho jurisprudencial británico, porque esa es la naturaleza del common law, es decir, seguir un lineamiento jurisprudencial. Nosotros tenemos un derecho derivado del derecho romano, es un derecho latino y por tanto es un derecho normativo, legalista, ley, no jurisprudencia, al revés, ¿no? Ya habíamos dicho cómo se enseña incluso el derecho en las escuelas de derecho del sistema británico, norteamericano, pues no se enseñan por preceptos, se enseñan por casos. Pero continuemos. La enmienda séptima, derecho a un juicio y de apelación ante otro tribunal. ¿Tendremos derecho de apelación ante otro tribunal? ¿Qué opinan ustedes en el marco de nuestra Constitución? Queda libre el uso de la palabra. El primero, a ver, ahora sí voy a comenzar a distinguir a quiénes son los que están como buenos estudiantes ahí. ¿Se tendrá derecho a apelación en el sistema boliviano? Adelante, anímense. Sí, se tiene. Hola. Hola, se tiene. ¿Alguien? Doctor, Claudia. Claudia, adelante. Ya. Sí se tiene derecho a la apelación. ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde está? Cuando dictan sentencias de primera instancia. Yo sé, pero ¿dónde está en la Constitución? Ya. Un momentito. Claudia, ¿sabe o no? Sí. Sí, la he leído, doctor. En una parte, tal vez estoy confundiendo, pero lo voy a buscar ahorita. Pero eso tienes que tener al dedillo. ¿Alguien que sepa para participar? ¿Tenemos o no tenemos derecho a la apelación en sede jurisdiccional? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Bien, a ver, leamos el 180, parágrafo segundo de la Constitución. 180, parágrafo segundo de la Constitución. Adelante, Claudia. Sí, justo lo encontré. Ya. Artículo 180.
La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de Parágrafo, gratuidad. ese es el parágrafo segundo, vamos directamente. Al parágrafo segundo, ya. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Muy bien, cuando se garantiza el principio de impugnación en los procesos jurisdiccionales, se está garantizando el derecho a apelación. Y esto les va a servir y harto y bastante cuando ustedes estén ante procedimientos un tanto confusos. Nuestra última legislación, que resulta ser muy altamente deficiente, la elaborada en el periodo de Evo Morales, es realmente una catástrofe. No indica en muchos casos, principalmente en algunas áreas como el derecho administrativo o el derecho de familia o de niñez, cuáles son las instancias de apelación, cuál es el plazo de apelación, algo que tenía muy claro la anterior legislación, pero en la actual eso no es claro. Entonces, ¿cómo apelo? ¿Cómo le hago? Cuando estén ante la duda, apliquen la Constitución. Recuerden que la Constitución es también directamente aplicable. Entonces, señor juez, la palabra apelo en el marco del 182, que me garantiza el derecho a la impugnación jurisdiccional. ¿Qué les parece? Es una herramienta poderosa. Así no van a tener que estar buscando a las rapiditas y por ahí se equivocan si apelan, no sé, es una apelación restringida, es una apelación incidental. No sabemos en ese momento, por ahí nos ponemos nerviosos, pero si tenemos la llave maestra, en este caso el 182, sabemos que podemos apelar. Ahora, si nos olvidamos el 182, pues seguramente tenemos la norma de derechos humanos. ¿Alguien tiene en mano la norma de derechos humanos, por favor? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal. Suelen venir textos de la Constitución y ahí tienen un apéndice de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por favor, alguien que busque la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tendrían que tener también a mano. Supongo que han leído eso en la materia previa, que es en el área del derecho, es, no sé, pluralismo jurídico, en esa materia han tenido que leer, porque es una norma básica. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Alguien puede buscar, por favor? Realmente noto la calamidad del sistema que tenemos ahora. A ver, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Patricia, a ver, usted ayúdenos. Patricia Garrón, lea el artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Usted pidió la palabra, ¿no? He visto su micrófono abierto. Sí, dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Muchas gracias. Eso implica que incluso, no sabiendo la norma cuál aplicar en una apelación, no sé si es restringida, no sé el plazo, no sé qué tipo de apelación voy a hacer, tengo por una parte en el marco del derecho constitucional boliviano el derecho al recurso efectivo, que es la impugnación jurisdiccional en el artículo 180, parágrafo segundo. Pero aún así puedo respaldar mi fundamento en el artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que me permite el derecho a un recurso efectivo. Un recurso efectivo. Entonces, son dos llaves maestras. Ya saben ustedes que la Declaración Universal de Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad en el marco de los artículos 256 y 410.2 de la Constitución Política del Estado. Miren, con un manejo cotidiano podemos tener también el manejo de la Constitución, que lastimosamente no les han exigido. Lo que están leyendo ustedes tienen a mano, para muchos conózcanla, se llama Constitución Política del Estado. Enmienda 8ª, no se aplicarán penas excesivas o desproporcionadas. La proporcionalidad de la pena en materia penal, ustedes van a llevar a qué se refiere la proporcionalidad de la pena, pero es un ejemplo sencillo. Cuando alguien conduciendo un vehículo transgrede una norma de tránsito, sin querer o queriendo, quería adelantar, o al final no me he dado cuenta, estaba distraído, me ha venido el amarillo y me he pasado nomás el semáforo en rojo. Ufa, me he pasado, he transgredido. Pero ya, usted, señor, se pasó esto. A ver, vamos a hacer en el tema de inconstitucionalidad, doy siempre este ejemplo, es mío. Después he escuchado a varios profesores repitiendo mi mismo ejemplo. Dice, cuando alguien conduciendo un vehículo se pasa el semáforo en rojo, y existe una norma, una ley que señala, ley no sé, 123 del año 2021,
indica esta ley, que aquel que transgreda el tránsito en semáforos rojos, aquel que se pase el semáforo, será sometido a 50 latigazos, pero además 500.000 bolivianos de multa. ¿Qué les parece esa ley 123 del año 2021 o la que tenemos vigente este año 2021? ¿Es o no proporcionada? ¿Es o no proporcional? Criterio, estimados abogados. No, doctor, no es proporcional. Ya, ¿por qué? ¿Por qué no es proporcional? Porque digamos que ha cometido un delito menor, que sería pasar el semáforo rojo, y se lo está castigando de maneras inhumanas y con altos montos de dinero. Ya, eso está bien. No es proporcional para nuestra cultura. Ojo, eso es muy importante, el contexto. Nuestra cultura. De hecho, no es ni siquiera un delito, es una contravención a la norma de tránsito, ni siquiera ingresa en el grupo de delito, pero ahí nuestra ley 123, bastante draconiana, dice que aquel que se pasa un semáforo se le va a aplicar 50 latigazos en la plaza pública, pero además se le aplicarán 500.000 bolivianos de multa. En nuestro entender, esa es una pena desproporcionada. ¿Qué les parece? Vamos a otro ejemplo. En el caso de portación de no 5 toneladas ni una avioneta, sino de 5 gramos de cocaína. Alguien porta 5 gramos de cocaína y se le impone la pena de muerte. Ahí está una ley que indica que se le impone la pena de muerte a aquel que porte 1 gramo o 5 gramos de cocaína. ¿Qué criterio tiene? Doctor, creo que es muy contraproducente, porque el hecho de que prohibimos las drogas es específicamente porque evitamos el daño a una persona, a un ser humano. Entonces, que apliquemos eso es como un tipo de doble moral. Doble moral, decimos. A ver, otro criterio. Está bien, me gustan los criterios que tengan futuros abogados. No se puede, doctor, porque estaríamos infringiendo a la norma donde dice que no podemos matar a las personas. O sea, en la misma Constitución dice que no se puede violar. ¿En qué parte? Cuando señalen la Constitución, me van a tener que decir en qué parte de la Constitución. Doctor, artículo 15, no existe la pena de muerte. Bien, y en las garantías, que hemos leído del 109 al 124, ¿habrá también algo así? Esta es la pena mayor, ¿habrá así? Doctor, en el artículo 118 pasa por segundo. Ya, ¿qué señala? A ver, usted señálenos, indíquenos. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Sin derecho a indulto, 30 años de privación de libertad. Ahí se cuarta cualquier posibilidad de la pena de muerte, por lo menos en el sistema boliviano. Pero yo les había preguntado, ¿qué les parece o cómo encuentran la ley que establece que a alguien que porta 5 gramos de cocaína, además se le aplique la pena de muerte? Y les he dicho también, depende del contexto, es decir, del tema social, lo que él se niega, ¿no? La norma es pura, no se tiene que contaminar. Les voy a decir el año, 2012, Olimpiadas Juveniles se celebraban en Singapur, sí, el 2012 fue, y un joven brasilero, aun pese a conocer desde el momento de la invitación a la convocatoria de estas Olimpiadas Juveniles que se celebraron en Singapur, se les indicó que era terminantemente prohibido en Singapur el porte o consumo de cualquier tipo de sustancias prohibidas por la Convención de Viena sobre estupefacientes, entre ellos la cocaína, la marihuana, en fin, y se castigaba a ella con la pena de muerte. Lo que sucedió que este joven dijo que la pena de muerte no va a existir, 5 gramos no es nada, en Sudamérica se cuenta por toneladas, por kilos, y se llevó nomás sus 5 gramos, estaba en la competencia de surf, en esa patineta de mar, ¿no? Que no tenemos acá, no tenemos costa, pero bueno, el joven estaba brasilero, en esa prueba un joven de 16 años, bien. En Singapur se tiene restringida con pena de muerte. ¿Y qué creen que sucedió? Se le encontró con 5 gramos, en realidad ningún gramo está permitido en Singapur. ¿Qué creen que sucedió con este joven? Se le devolvió a su país, se le llamó la atención, se le aplicó un balazo en la nuca. ¿Qué creen? Se lo estaba juzgando, doctor, y bueno, según yo me acuerdo, y hubo un caso igual similar ahí en Indonesia sobre un francés que igual metió droga. Ya, pero en el caso Singapur primero resolveremos. En el caso Singapur son más
frío con su norma, se lo ejecutó, doctor. Sí, se lo ejecutó. Por tanto, esto de las penas desproporcionadas están de acuerdo al contexto social. Si un estado como el de Singapur dice no puedes portar ni 1 gramo de cocaína, marihuana, ni cualquiera de esas cosas, y si lo haces te van a aplicar la pena de muerte, pues no dudes que te van a aplicar la pena de muerte. Y además a la madre que fue a reclamar el cuerpo y del ejecutado, le impusieron multas porque tuvo que pagar los costos de tener un cadáver por tanto tiempo depositado. ¿Sí? No es como acá que no, que fueron 5 gramitos, ay, es porte, consumo. Depende del contexto. ¿Qué les parece? Esto de las penas desproporcionadas depende mucho del contexto. Y en el caso de Singapur sí se le aplicó la pena de muerte. Es más, yo soy fiel partidario de que las penas deban ser aplicadas a todos los drogadictos. Y drogadictos considero a todas las personas que portan, consuman, producen cualquier tipo de estupefacientes dentro de la lista que establece la Convención de Viena de prohibición de estupefacientes. Es sencillo. Si hay una norma, pues hay que cumplirla, más aún si Bolivia está plenamente estigmatizada con que es productora de cocaína. Les invito a alguno de ustedes irse a parar alguna mañana, no sé, esperando a un amigo o a alguien que baje por la Sagárnaga. Normalmente me he citado con alguien, a ver, voy a estar en la Sagárnaga, te recojo, me dice un familiar mío, bueno, yo estoy esperando, y él se atrás, le digo, ¿dónde estás? Estoy en tal lugar, y se tardaba como 15 o 20 minutos. Y yo, parado ahí, mientras tanto, unos gringos que se acercaron, me dicen, ¿dónde hay coca? Me dice, ¿tienes coca? Y yo le digo, no hay coca aquí, tienes que ir allá en la calle. Y yo he visto que venden en la calle Murillo, esquina, ahí Yampu, venden coca. No, coca blanca, te dicen. O sea, piensan que Bolivia es el paraíso para empolvar sus narigotas de estos drogadictos viciosos que no debieran estar en el contexto de la humanidad. Y también los productores, que son gran parte de los bolivianos. Ese estigma tiene que borrarse, y si no lo hacemos de manera drástica, aplicando este tipo de conjunto de enmiendas, pues sinceramente vamos a estar como estamos, vamos a mantener nuestra situación estigmatizados como uno de los países de alto consumo de cocaína. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sin embargo, existe también un marco normativo. Adelante. Bueno, con respecto al tema que usted está conversando, bueno, muy de acuerdo, ¿no? Y vemos esos países, ¿no?, como Singapur, países que tal vez no se adhieren a la Declaración Universal de Derechos Humanos porque no estamos obligados, ¿no? Nadie puede obligar a otro país, ningún país puede obligar a otro país a pertenecer a un tratado internacional. Bueno, esos países que no están afiliados a la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde Estados Unidos, Rusia, muchos países del Medio Oriente, muchos países asiáticos, que no tienen un límite en la pena, ¿no? Y bueno, supongo que lo que nos limita a nosotros y al resto de países latinos y demás es esa Declaración de Derechos Humanos, el Tratado de San José de Costa Rica y demás, doctor. No sé si estoy bien o mal. Pero está bien, son limitaciones que nos hemos autoimpuesto. Nosotros somos pertenecientes. Pero lo que yo me refiero es a la actividad ilícita del narcotráfico, en cualquiera de sus variantes, en cualquiera. Y fíjense, a ver, ¿quién aplique esa pena de muerte? Una pena tan dura contra cualquier tipo de sustancias controladas. Singapur. ¿Saben cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida en el mundo? Suiza, doctor. Singapur. Singapur y Finlandia, por sobre Suiza inclusive, por sobre Japón. Están siempre en el rango de, anualmente y desde hace 20 años, están peleando siempre la punta entre Singapur, Finlandia, esos países están peleando. Y ahí dentro de los 5 están obviamente Suiza, Japón y los demás. La mejor calidad de educación, la mayor exigencia de calidad de educación y desarrollo de tecnología, ¿dónde está? ¿En qué país estará? Nuevamente, Singapur. Lo que implica que cuando prohíbes la droga avanzas, no solo la droga, sino cualquier tipo de actividad que está no reglada. De hecho, para estar en el sistema de Singapur, no manejas efectivo si no tienes tu cuenta. Tienes tu cuenta y puedes manejar el efectivo. ¿Y por qué tienes que tener una cuenta?
Porque, como en el hecho que hemos dicho, uno se pasa el semáforo, que además está totalmente prohibido ahí, su tecnología le permite tener unas cámaras que detectan cuál vehículo se pasó el semáforo y te mandan con todo y tu imagen y no te están siguiendo como en Bolivia, ¿no? Se le iniciará una imputación. No, es al revés allá. Ya te han aplicado la multa y te dicen, en caso que usted esté en desacuerdo con esta multa, tiene tantos días para descargarse. ¿Qué vas a hacer si es tu imagen? Tú te estás pasando el semáforo. Aquí sería totalmente eludible y además la sanción viene por un alto monto de multa. Poner un chicle sin envoltura ante un recipiente que le llamamos nosotros el papelero, el basurero, tiene una multa equivalente casi al medio salario mínimo nacional que se tiene en el sistema de Singapur. Acá, ¿qué agarras? El minibús, veo, consume una cáscara, algún pasajero, el conductor lo bota a la calle, o un papel que se limpia la nariz, lo botan a la calle. Cuando las sanciones son duras y llega al bolsillo, pues recién existe formas de reacción obligada de la sociedad y por eso tienen los contenedores de basura más limpios del mundo, el reciclaje más limpio del mundo, el avance tecnológico más importante del mundo. Es una sociedad muy, muy importante. Claro que en paralelo tienen la tasa de suicidios también más grande del mundo, porque debe haber personas que no se acostumbran al orden y a la disciplina, pero así nomás tenemos que avanzar con orden y disciplina. Vamos a la enmienda número 9. No se negarán derechos no enunciados. ¿Estará en nuestra Constitución estos de los derechos no enunciados? Hola. Sí, doctor. Adelante, artículo a ver. 13. Muy bien. Artículo 13.2. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos no enunciados. Muy bien. Miren que la enmienda 9 de la Constitución norteamericana, la enmienda, señala la protección de los derechos no enunciados. Ahora hagamos la prueba de hipótesis, falso o verdadero. La Constitución boliviana recoge, asimila e incluso copia preceptos del derecho constitucional norteamericano, ¿sí o no? ¿Falso o verdadero? Sí, doctor. Sí, plenamente sí. Y entonces, ¿por qué se enseña de que es una constitución plurinacional, que la antigua república, que los derechos neoliberales del imperio? Si estamos copiando prácticamente muchos de los institutos, eso es la enmienda 9. La enmienda 10, las atribuciones no establecidas para el Estado federal serán ejercidas por los estados. Ayer habíamos leído, ¿en qué precepto estaba esto? Claro que parangonando con el sistema autonómico que tenemos. 297, párrafo 2, doctor. Correcto, lea nuevamente. Hola, 297.2, señorita, por favor, ¿estaba bien? Ahora léalo. Hola. Toda competencia que no esté incluida en esa Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que no podrá transferirla o delegarla pública. Muchas gracias. Incluso en el sistema autonómico federal, que es en realidad una transportación del sistema federal y autonómico español, tenemos esas fuentes. ¿Qué les parece? Yo siempre estoy analizando estos temas y realmente me inquieta, me molesta en algunos, de que se digan, hemos emergido con una nueva constitución. Yo he sido parte de la Asamblea Constituyente como asesor y les puedo decir a cabalidad que obviamente que ya se tenía una base, era la anterior constitución. No se puede decir que hemos establecido un orden nuevo, que se ha creado un nuevo Estado, que el Estado plurinacional es novedoso y que es una estructura que podemos exportar. Algún jactancioso exministro y exprocurador decía exactamente eso. Se ha establecido un nuevo orden digno de ser exportado. Los demás países imitan lo que hace Bolivia, en su plena ignorancia, ¿no?, de lo que ocurre. Por eso es importante ir a las fuentes. La propia Constitución norteamericana señala que existe la primacía de la misma respecto a la norma. El debate del federalista también indica la primacía de la Constitución respecto a la ley.
tiene un fundamento incluso de lógica política. Dice, la Constitución es la decisión del pueblo soberano y las leyes son las decisiones del grupo de parlamentarios que tenemos. Incluso ese rango le dan, ellos analizan en el federalista. Pero aparte de ello, el propio sistema jurisprudencial norteamericano define la primacía de la Constitución en el caso Marbury versus Madison. La primacía de la Constitución está establecida por norma constitucional, debate de federalista y por este caso icónico, trascendental e importante, y que les voy a pedir obviamente en el examen, eso es básico. La primacía de la Constitución se resuelve también por un caso jurisprudencial entre se llama el caso Marbury versus Madison. La controversia estaba interpuesta por... está muy breve aquí, está resumido. Yo quisiera que para la siguiente clase revisen, por favor, el caso Marbury versus Madison, que está plenamente vigente, pese a ser de 1803. De 1803 al 2021. A ver, ¿cuántos años han pasado? 218 años. 218 años tiene ese caso de jurisprudencia. ¿Qué les parece? ¿Significa estabilidad o no? Se refiere a un caso muy importante, pero les voy a pedir más bien que lean esto del caso Marbury versus Madison para que tengamos mayor riqueza en el aporte. No solamente el profesor va a estar explicando, sino quiero escuchar también la propuesta que tienen ustedes. Dentro de la responsable actividad que tienen de búsqueda de documentos, no les estoy pidiendo resúmenes, nada. Simplemente que lean el caso Marbury versus Madison y nos lo puedan compartir y explicar en la siguiente clase. Yo voy a volver a reeditar la diapositiva, pero si no tenemos ese contexto, que sinceramente ayer me lo he olvidado decirles que lean, normalmente incluso les hacía resumir, pero léanmelo por favor para mañana, Marbury versus Madison. Buscan, está, y les va a salir 1.000.000 de versiones del mismo, que es la explicación de ese fallo muy importante que se tiene y que yo no lo puedo dejar desapercibido. Cuando estamos en examen de grado me hablan de la primacía de la Constitución, muy bien, Marbury versus Madison les digo. Y si están con otro docente, pues no sabe, no responde. Pues es parte de la jurisprudencia, tienen que saber, es parte del derecho constitucional. En otras universidades es más, es centro de debate Marbury versus Madison. Por eso, queridos amigos, yo les voy a pedir para mañana, para el martes, lectura de ese documento. Y no olviden que también me tienen que entregar, les voy a decir al grupo, les voy a compartir cómo me van a remitir sus resúmenes o cómo los vamos a compartir, o cómo los vamos a controlar. Vamos a la tercera fuente del derecho constitucional liberal. Es el derecho constitucional francés o el conjunto de normas constitucionales francesas. No es una nomás. Igual que en Inglaterra son un grupo, sin embargo, sí tienen el rango de constitución y una tiene el carácter de una declaración, pero trascendental que se encuentra plenamente vigente hasta el presente. Habíamos dicho que el feudalismo en Francia tiene una crisis muy grande. Ante la expansión de las ciudades denominadas burgos, no olviden que el régimen monárquico feudal tenía base económica en la explotación de la tierra y los tributos de la tierra, a través de los siervos de la gleba. Eso han llevado ustedes en la asignatura de teoría política y del Estado. Yo doy por supuesto de que conocen. Estamos ante una monarquía entonces que cobraba tributos y aportes recargados en el pueblo. La pasaban muy bien los de la monarquía, los señores feudales, llámense reyes, príncipes, condes, duques, y poco les importaba lo que sucedía con los productores directos. Y poco les interesaba también si incluso podía haber una externalidad en la producción, en este caso una sequía. ¿Qué pasaba? No, ellos cobraban impuestos porque querían pasarla bien. No les interesaba el pueblo. Los reyes la pasaban como reyes, sinceramente, en sus diversas actividades, inaugurando, estando en fiestas, inaugurando canchitas, estando con jovenzuelas. La pasaban así los reyes. Pero claro, y el pueblo ya nos decía, mire, ha habido escasez y no podemos pagar nuestros impuestos. No, pues, o a la cárcel, no había muchas veces cárcel, muerte por no pagar y no honrar a su rey, o quítenle sus tierras. Ante esta crisis, pues, sin embargo, ya demasiado grande, los propios asesores del rey le dijeron, mire, don Luis XVI, usted tiene que convocar, delegue el problema, no lo resuelva usted.
Ah, no los resuelvo yo, no. Mándelo que los resuelva. Hay una reunión que dentro de nuestro marco de costumbre tenemos, que cuando hay crisis se puede convocar a los estados generales, le dijeron sus asesores principalmente políticos y económicos. El rey dijo, si yo no tengo que resolver el problema y otros lo van a hacer, pues convoco a los estados generales. La crisis fue de 1788 debido justamente a la reducción de la capacidad de producción debido a una sequía que asoló por ese momento a Europa y particularmente a Francia. Entonces el rey dijo, bueno, pues si delego el problema y otros me lo van a resolver, no hay problema. Muchachos, quedan convocados para que hayan los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Era una reunión de 3 estamentos que se reunían cada cierto tiempo, que no tenían un plazo, pero cuando habían crisis se convocaban a los estados generales. Estados generales quiere decir los 3 estados que existían en ese momento de la sociedad. El estado de la nobleza, el estado del clero y el estado llano o del pueblo, donde estaban los burgueses. ¿Qué son los burgueses? Los burgueses no son adinerados, como te dicen en la jerga marxista. Los burgueses son los que habitaban los burgos, sencillo. ¿Y quiénes son los burgos? Las personas que vivían en las ciudades, nada más. Eso quiere decir burgués, vivir en una ciudad. Entonces convocan a las elecciones y estos representantes de los estados generales, de los 3 estados generales, se tenían que reunir y se hizo así el 4 de mayo de 1789. Fíjense la fecha, 4 de mayo de 1789. Y desde el momento de instalación del funcionamiento de los estados generales, el tercer estamento hizo una reclamación. Dijo que existe una desproporcionalidad poblacional en cuanto a la representación. Decían, nosotros el Estado ya no somos la mayoría, a decir del abad Emmanuel Sillet, que fue el que propuso eso. A ver, un momentito. ¿Cómo es esto de que hay estamentos en el Parlamento, este Parlamento de los Estados Generales, que siendo reducidos tienen una alta representación? Eso es contrario a cualquier forma de proporcionalidad, dijo el abad Emmanuel de Sillet. Dijo, no, ¿cómo va a existir aquello? Nosotros, el tercer estado, somos todo, somos la mayoría. ¿Qué ha sido hasta el presente el orden político del Estado, el tercer Estado? No hemos sido nada, no somos nada porque somos una tercera parte. Siempre se van a aliar la nobleza y el clero, nosotros no somos nada. ¿Qué queremos ser? ¿Qué pedimos ser? Queremos llegar a ser algo. ¿Y cómo lo vamos a llegar a ser? Que se defina que cada ciudadano tenga derecho a un voto igual. Repito, que cada ciudadano tenga derecho a un voto igual. Esta revolución, como vamos a explicar, deviene precisamente del factor económico y del factor de representación. Es evidente que en el sistema francés, antes de la revolución francesa, haya habido una incorrecta representación. Estaba sobre representada la nobleza, estaba sobre representado el clero y a su vez estaba infrarrepresentada la población del Estado llano. Quiere decir que tenía menos representantes de lo que le correspondía. A decir, si tuviéramos porcentualmente que el Estado llano tiene el 70% de la población, el clero tiene el 20% de la población y el 10% de la población, ¿cómo se debieran reflejar las bancas, la representación, los curules, le llamamos los escaños, en la Asamblea General de los Estados Generales? Tendrían que ser proporcionales, 70% del Estado llano, 20% del clero y 10% de la nobleza. Eso es básico hasta desde el punto de vista aritmético, y eso es lo que planteaba justamente el Estado llano, el conjunto de representantes burgueses del pueblo burgueses, son ellos. La burguesía era un tema emergente, no era un tema consolidado. Y por tanto pedían esa igualdad de representación. ¿Ustedes encuentran algún ejemplo similar de sobrerepresentación e infrarrepresentación? ¿Dónde habrá esa infrarrepresentación y sobrerepresentación? Hola. Estoy en clases, creo que estoy desconectado, ¿eh? No, sí estoy con micrófono abierto. ¿Dónde habrá esa infrarrepresentación y esa sobrerepresentación? ¿Conocen a alguien de dónde hay infrarrepresentación y sobrerepresentación? Estamos viendo que en Francia sí había sobrerepresentación e infrarrepresentación. Sobrerepresentación del clero y la nobleza e infrarrepresentación del Estado llano. Ahora, ¿alguien encuentra un ejemplo en un país no muy lejano?
Hola. ¿Han leído la Constitución? ¿Cómo es que tiene que ser la representación? ¿Tiene que ser en Bolivia proporcional o no proporcional? Tienen el uso de la palabra. Carla Gabriela Mendoza. ¿Está en clases? Buen día, doctor. Buenos días. Usted absuélvanos la duda. Bueno, en el artículo 11 de la Constitución nos dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. En el mismo artículo, en el... Y comunitaria, escúcheme, y comunitaria, así se lee, no es y comunitaria, porque no hay una interrogación ahí. Continúe, por favor, Carla Gabriel. Disculpe, doctor. En el mismo artículo, en el párrafo 2, numeral 2, nos dice que es representativa por medio de la elección de los representantes por voto universal, directo, secreto y conforme a la ley. Conforme a la ley, o hay una interrogante después de la ley. Conforme a ley. A ver, repita de esa manera, Carla. Aprendamos a leer también, sin nuevos aditamentos. ¿Cómo se señala el mencionado artículo? Léalo nuevamente. Les ruego. Como lo señala el artículo 11, párrafo 2, numeral 2, representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. Bien, tenemos que es conforme a ley, así se lee justamente. Pero, ¿y la representación de los diputados? ¿Cómo tiene que ser? Tal vez proporcional, tal vez no proporcional, porque hasta el momento no hemos señalado si es o no proporcional. En el artículo 147 de nuestra Constitución, en el párrafo 1, nos dice que la elección de los asambleístas se garantizará la igualdad de participación de hombres y mujeres. Y pero estamos en el debate si es proporcional o no. Usted nos dice que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres, pero estamos hablando de proporcionalidad en cuanto a número de habitantes, a eso me refiero. ¿Cómo se distribuye en ese caso? Y usted está muy próxima, la que me ha indicado el 147 está muy próxima. ¿Por qué no leemos el artículo 146? Me parece que en el 4 y 5. En el artículo 146, párrafo 4, dice, el número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o por pueblo indígena. Ya. ¿Y el siguiente? 5. Párrafo 5. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a ley. Por equipo. Está bien, hasta ahí. Está bien, ahí dio en el clavo. Lo que quiere decir que el tema proporcional significa distribuir los escaños a nivel de los departamentos de acuerdo al número proporcional de habitantes que arroje el Censo Nacional de Población y de Vivienda. ¿Qué les parece? Claro que sí. Proporcionalmente tendrá que existir la distribución, aunque claro hay criterios de equidad para los departamentos menos poblados, que en ese caso no tendrían representación prácticamente. Entonces va a haber una base mínima para aquellos departamentos con menos población y menos nivel de vida, eso expresado en índices que se demuestran de pobreza, de economía. Pero aún así estamos en la Revolución Francesa y eso es el detonante de la revolución, porque el clero y la nobleza dijeron, no, desde tiempos inmemoriales nosotros siempre hemos tenido el poder y así tiene que ser. Somos antiguos, como aquí, ¿no? Somos indígenas originarios campesinos. Lo que sucede es que en el sistema boliviano, la población, de acuerdo al Centro Nacional de Población y Vivienda, el último que hubo del año 2012, refleja una concentración poblacional del 68% en el área urbana. Repito, 68% en el área urbana. Y solamente el 32% en el área rural.
Eso desmiente cualquier posibilidad de decir, los campesinos somos la mayoría. No, son minoría. Repito, 68% del área urbana y 32% del área rural. Entonces, ¿por qué el sistema de representación boliviano tiene carácter mayoritario en cuanto a las poblaciones rurales? ¿Cuál será el motivo que tenga un carácter mayoritario de las poblaciones rurales? Y de hecho de cajón entran 7 diputados que le llaman especiales, que corresponden a naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y de ahí incluso se le suma otra cantidad, más de la mitad de la Asamblea Legislativa, como representantes de los pueblos rurales. ¿Cuál creen que es el motivo de que exista esa sobrerepresentación del área rural e infrarrepresentación del área urbana? He ahí la madre del cordero, he ahí el problema general de Bolivia, la representación. ¿Cuál creen que es el problema? Doctor, buen día. Adelante. Yo creo que uno podría ser, si bien algunas personas son, ¿no?, del área urbana, pero su cultura debe representar a la indígena o deben debieron migrar. Entonces, o también puede ser por afinidad política. Esos dos considero, doctor. Pero en el momento somos fríos. Si aplicamos la Constitución, los escaños deberían estar distribuidos el 68% para las ciudades y el 32% para el campo. ¿Por qué está al revés en Bolivia? Porque ese es el problema. ¿Saben por qué está al revés? Porque la Constitución política del Estado es, ante todo, una decisión política. Y ahí que le quita cualquier ánimo de que sea ciencia, y sea el producto del derecho. No, la Constitución es producto de la decisión política con factores económicos, políticos, estocásticos, cuando varía el tiempo, que dan por resultado una norma suprema que organiza el Estado y que otorga derechos y garantías, pero no deja de ser una decisión política de un grupo político que en su momento la adoptó, y en este caso la Constitución del 2009 vigente, si bien señala esta distribución, lo que falta es que simplemente la ley, en este caso a través de una determinación del Tribunal Supremo Electoral como cabeza del órgano electoral, se remita a la redistribución de escaños sobre la base del último Censo Nacional de Población y Viviendas. Y en ese caso pondría orden al país. Los indígenas originarios campesinos serían el 32% de la representación y las poblaciones urbanas tendrían el 68% de la población. Punto. Ahí se acaba esa crisis que tenemos, esa crisis social y política de sobrerepresentación del área rural e infrarrepresentación del área urbana. De hecho, si hacemos números, si aplicamos la misma tendencia en el Departamento de La Paz, les voy a decir, el Departamento de La Paz tiene 29 diputados. A ver si alguien me puede seguir con calculadora. Tiene 29 diputados. Si son el 32%, vamos a hacer la operación. Les voy a enseñar cómo se sacan porcentajes y cómo se aplican. Es sencillo, no nos va a llevar a ningún trauma. Hagamos la operación. Tenemos 29 y tenemos el 32% en el área rural. Entonces hagamos la operación. 29 por 0,32. ¿Cuánto les da? 29 9.28. Note, 9.28. 9.28. Ahora hagamos la siguiente operación. 29 por 0,68. 19.72. 19.72. Muy bien, anota. Ahora, para comprobación, sumen 19.72 más 9,28. 29. 29. Significa que no hemos tenido un margen de error. Ahora volvamos a nuestros números. 9,28 se redondea cuando es menor a 50 o a 5, se redondea a menor. Anoten, 9. Ahora el otro, 19.72. Se redondea siempre al mayor porque es mayor a 50, por tanto es 20. ¿Qué significa?
que el área rural debiera tener 9 diputados en La Paz y 20 diputados, en el departamento de La Paz, 9 diputados. Y en el departamento de La Paz debiera tener el área urbana 20 diputados. Que en los números próximos de las poblaciones del Alto y La Paz debiera tener como ciudad 10 diputados, el Alto como ciudad debiera tener 10 diputados y el área rural del departamento de La Paz debiera tener 9 diputados. En la actualidad, la mayoría de los diputados son del área rural en el departamento de La Paz. En la ciudad de La Paz tiene 4 diputados, el Alto tiene 4 diputados. ¿Qué les parece? Hay una desproporción en la representación. Si hacemos números, es así, y estoy remitiéndome a los números del Censo Nacional de Población y Vivienda y de la operación matemática que hemos hecho, que varias veces yo también la he hecho, lo que significa que existe una muy amplia sobrerepresentación del área rural y una infrarrepresentación del área urbana. Ese es el verdadero problema que se tiene a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La minoría, porque son la minoría, es decir, los pueblos indígenas originarios campesinos, son la minoría de Bolivia, tiene la mayoría de la representación. No son los números que nos indicaba un señor que decía, por cada voto son 300. No, no es así, no es esa proporción. Pero sí existe una desproporción cuantitativa en la representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué como Ciudad de La Paz no tenemos nuestros diputados y nuestros 10 diputados? ¿Y por qué que el campo, que son la minoría, tiene la mayoría de los diputados? Lo propio pasa en el Alto. Ese problema se resolvió en Francia mediante ¿qué? Cuando no quisieron hacerlo por las buenas, dijeron, le buscaron siempre, ¿no? No, que nosotros los pueblos, más bien que los nobles y los el clero siempre hemos dominado, tenemos derecho a ser la mayoría, somos los mejores, decían bueno, señores, revolución. ¿Y cómo opera la revolución? Ustedes no quieren hacer la igualdad de los votos, no quieren que todos tengamos la igualdad de votos. Entonces el rey dijo, muy bien, se disuelve la asamblea. Optó por la sencilla, como ya se le ponía medio negra a la revolución, dijo, muy bien, se resuelve. ¿Y qué hizo la asamblea? Actuó fácticamente, las cosas revolucionarias se las hace por los hechos. Dijo, muy bien, nos autoconvocamos. Si usted cerró el palacio donde estábamos funcionando, pues nosotros nos vamos a reunir en la cancha de pelota, en el campo de juego de pelota. Se reunieron en una canchita, seguramente ahí tenían una caquita, no sé. Ahí se reunieron y comenzaron a debatir el Estado llano. Se le sumaron en parte algo del clero, algo de la nobleza también. Y dijo un propio noble, miren, los nobles también en la revolución, igual que en la Carta Magna. ¿Recuerdan que en la Carta Magna no son derechos para el pueblo, son derechos para los nobles? Igual acá, los mismos nobles se sumaron a la revolución, dijeron, si el rey nos quiere cesar y nos está diciendo que va a cesar nuestra Asamblea Nacional, entonces id y decid a vuestro señor que estamos acá por la voluntad del pueblo, subrayo, voluntad del pueblo, y que nos hará salir sino con la fuerza de las bayonetas, dice. Vamos a resistir, nosotros vamos a autoconvocarnos porque somos el pueblo y queremos igualdad, queremos un cambio. Ya no pueden vivir estos haraganes a costa del pueblo que trabaja, a costa del pueblo que aporta. Revolución Francesa. La Asamblea Nacional además juró no separarse mientras no quedase establecida una nueva constitución. Dijeron, y vamos a establecer una nueva constitución. La revolución se hizo mucho más grande. Claro, miren cómo se pensaba que se iba a controlar la Asamblea Nacional. Se la convocó el 4 de mayo, el 17 de junio se la instaló y ya estábamos en plena revolución por este tema. Cuando sobrepasan el ánimo del pueblo, se aplica lo que establece el artículo 7 de la Constitución. Lectura al artículo 7 de la norma suprema, por favor. Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegaciones. Hasta ahí, gracias. La soberanía reside en el pueblo. ¿Y qué nos importa lo que digan los del Tribunal Constitucional? ¿Qué nos importa lo que diga la nobleza? ¿Qué nos importa lo que diga el clero? Aquí vamos a hacer valer derechos naturales que tenemos. Y es un derecho a la igualdad de representación. Y están con sobrerepresentación, pues vamos a hacerles volar la cabeza con guillotina. Y lo hicieron.
Claro, porque los nobles y los del clero, del alto clero, no quisieron ceder. Por eso hubo la Revolución Francesa, crisis económica y crisis de representatividad por la sobrerepresentación que se tenía de estos dos grupos. Es indudable, cuando existen sobrerepresentación, van a existir crisis políticas. Y por eso el 14 de julio de 1789, invocando la libertad y en plena convulsión, se produjo la toma de la Bastilla y se va consolidando de esa manera la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional prosiguió, sin embargo, sus debates hasta encontrar un documento estelar. Se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, aquí la cortamos, pero voy a dar unas lecturas. Van a leer y busquen seguramente hay en Internet la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aclaro, no es lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repito, es diferente. Se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y también tienen que leer para la siguiente clase el caso Marbury versus Madison. ¿Recuerdan? 1803, Estados Unidos. Dicho eso, queridos estudiantes, nos vamos a encontrar el día martes en clase. Cuídense, por favor, la situación está de espanto. No es necesario que les repita yo aquello. Tienen familiares, tienen un propio grado de responsabilidad ustedes. Tengan muy buen día, pasen buen fin de semana. Saludos a las mamás que lo son también, aunque es adelantada la fecha. Muy buenos días, hasta la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta la siguiente clase, doctor. Hasta luego. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, doctor.